anticipadores de eventos de diferente grado de complejidad, los anticipadores directos, los de ahora después, y ya las agendas de tareas, de días especiales, de semana, incluso podríamos haber hablado también de calendario del mes entero, bueno, de diferentes tipos de anticipadores que le dicen al niño lo que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, qué viene primero y qué viene después. En este módulo vamos a compartir con ustedes algunos ejemplos de anticipadores que hemos ido teniendo que diseñar a lo largo de nuestra práctica y nos han resultado muy útiles para anticipar no solo lo que va a pasar, sino, por ejemplo, en este primer punto del que vamos a hablar ahora, sino cuántas veces vamos a tener que hacer algo, cuánto hay que esperar para tal cosa, ¿sí? Por ahí la cantidad, o la cantidad de tiempo, o la cantidad de conductas que se esperan de mí, o la cantidad de veces que algo va a suceder. En pantalla vemos algunos ejemplos de anticipadores de cantidad, donde podemos elegir, puede ser como vemos acá, un cartón de color con un velcro y unos botones de goma eva, podría ser directamente con material concreto, con bloquecitos y una lata donde los vamos metiendo, marquitas en una hoja de papel donde hay casilleros que se van completando. Sería similar podría ser topográficamente parecido a lo que es una economía de fichas, pero quizás no lo usamos para ir reforzando conductas y llegar a un reforzador, sino para indicarle al niño cuántas veces algo va a suceder. Por ejemplo, estamos practicando o incluso nadando en una clase de natación y vamos a hacer 4 piletas y puede haber un anticipador de cuántas piletas vamos a hacer. Entonces el profesor de natación puede poner 4 pelotas y un balde, y cada vez que el niño nada una pileta se mete una pelota en el balde. De la misma manera, si vamos a hacer 4 ejercicios grafomotores en una clase, en una sesión de trabajo, podemos tener un anticipador como el que estábamos viendo de los botones rojos, donde vamos sacando uno cada vez que hicimos una práctica y cuando se terminó la tarea. Si vamos a trabajar la habilidad de autovalimiento de ponernos el pantalón, por ejemplo, y es un niño que necesita de mucha práctica repetida para poder aprender, entonces tiene que practicarlo 4 veces seguidas, no una vez y más tarde otra vez, porque por su estilo de aprendizaje necesita las prácticas repetidas. Bueno, es muy frustrante ponerte el pantalón, tener que sacártelo, volvértelo a poner y no saber cuántas veces va a suceder, entonces un anticipador de cuántas veces va a practicar el ponerse el pantalón, por ejemplo. En otro caso podríamos tener que anticipar el tiempo, como decía recién. Entonces ya no es una cantidad de conductas o de hechos concretos, sino el tiempo que va a pasar. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, cuando viaja un papá o cuántos días faltan para ir a tal lugar, y cuando la unidad de tiempo es fácilmente identificable como los días, termina siendo muy parecido al anticipador de cantidad. Ponemos la cantidad de fichas que faltan para que llegue mamá y cada noche se va sacando uno, pero esto le marca no tanto la cantidad de veces que hace algo, sino la cantidad, le va marcando el paso del tiempo. Se retira una, la noche siguiente se retira otra, y así va viendo cómo eso se acaba y llega mamá de viaje, por ejemplo. Cuando por ahí las unidades de tiempo que tenemos que anticipar no son tan claras, como por ejemplo un rato que va a estar viendo televisión o un rato que tiene que estar prestando atención a la maestra en el intercambio, entonces por ahí quedarse sentado para este niño es difícil y no entiende tanto lo que está pasando en el intercambio en jardín, y necesitamos de alguna manera anticiparle cuánto tiempo va a tener que estar sentado para poder salir a jugar. Podemos hacer una banda de tiempo, como vemos en pantalla, por ejemplo, que la podemos hacer caseramente, digamos, dibujando la banda de tiempo, y si por ejemplo más o menos va a estar el intercambio, sabemos que dura alrededor de 15 minutos, ponemos una banda y lo dividimos, para nosotros más que nada, en bloques de 5 minutos, por ejemplo. Entonces cada 5 minutos vamos pintando un poquito y le vamos mostrando, ya pasó un ratito, a los 5 minutos de vuelta, ya pasó un ratito, y vamos pintando, y él va viendo que todo se va pintando, y cuando llega al final, como si fuera la barra de tiempo de una computadora cuando se va cargando un programa, llegó al final y llegó el momento de ir a descansar. También se pueden usar los timers visuales, que serían, ¿verdad?, lo mismo, es el color que se va corriendo del lugar. Hoy en día la tecnología nos ayuda un montón porque hay un montón de aplicaciones de timers visuales de todo tipo, entonces bueno, si tenemos la posibilidad de usar tecnología, podemos utilizar la aplicación que sea más clara para el niño con el que estamos trabajando, pero bueno, lo importante es que buscar algún recurso cuando hace falta que indique el paso del tiempo. Un caso muy particular con el que trabajamos fue un chico que tuvo que empezar a hacer, por cuestiones médicas, la dieta cetogénica, que es una dieta que implica reducir las comidas mucho,
y el niño puede comer por ahí, en el caso de este niño, calculo que con cada chico debe ser diferente, en el caso de este chico podía comer solo 4 veces al día y una ración muy pequeña. La verdad que tenía hambre prácticamente todo el día y era una situación obviamente que le generaba un montón de ansiedad, porque además se habían cambiado todas las reglas y los parámetros que él conocía hasta el momento, que hasta el momento podía comer cuando él quería, había varias comidas, tenía una colación, una merienda, y de repente todo eso había desaparecido. Era un chico sin lenguaje, con un déficit cognitivo importante, con lo cual explicárselo tampoco era tan viable, y de alguna manera teníamos que reducir su ansiedad y que él pueda entender cuándo le iba a tocar la siguiente comida. Entonces lo que hicimos fue armar un anticipador de tiempo, donde en vez de la banda de tiempo y pusimos unidades, pusimos como si fueran los botones que veíamos antes, los botones rojos, él podía comer cada 4 horas, entonces habíamos puesto un punto, digamos, por cada media hora que él tenía que esperar. Entonces el anticipador estaba en la cocina, había 8 puntos rojos y un plato, porque él entendía los anticipadores directos. Nosotros cuando le mostrábamos un plato, él sabía que iba a comer. Entonces lo pusimos ahí y cada media hora sacábamos un punto rojo y él veía que el tiempo iba pasando. Al principio obviamente que no lo entendía y se seguía poniendo nervioso, porque el problema era que él iba a la cocina y todo el día quería comer y señalaba la heladera y buscaba un plato para pedir comida y lloraba, y no le podíamos explicar que no podía comer. Entonces cada vez que él pedía la comida lo llevábamos al anticipador y le mostrábamos cuánto tiempo faltaba. Al principio él miraba y se seguía enojando, pero con el correr de los días fue entendiendo que esos botones iban desapareciendo y que siempre, cuando se sacaba el último, llegaba el plato. Entonces de esa manera lo entendió. Lo que le pedimos a la mamá al principio fue no esperar a que él pida, sino que cada media hora lo fueran a buscar, por más que él no estuviera pidiendo comer, que era muy tentador no irlo a buscar, porque él no estaba protestando, era hacerle acordar de la comida, pero para que realmente lo entendiera, cada media hora, los primeros días, lo íbamos a buscar y le mostrábamos, mira, ya pasó un ratito, y sacábamos uno. Él se iba a jugar, hacía otra cosa, a la media hora lo íbamos a buscar otra vez, y así iban desapareciendo los botones y él los veía, y no era que de repente llegaba y todo había desaparecido. Y una vez que eso lo entendió, lo llevábamos al anticipador cuando él pedía comida, o cuando le íbamos a dar de comer también, para que vea que solo comía cuando el anticipador estaba vacío. Más allá de los anticipadores de cantidad, o de cantidad de hechos, cantidad de conductas, cantidad de tiempo, que es todo lo que veníamos hablando recién, hay otras situaciones que requieren de anticipación. Por ejemplo, en el caso de poder clarificarle y anticiparle al niño qué se espera de él. En el caso de un niño que tiene que aprender a esperar, por ejemplo, nos ha resultado muy útil enseñarles a asociar la espera a un estímulo visual, que funciona a la vez de regulador del comportamiento y por otro lado de la anticipación de qué es lo que se espera de él. Ayuda mucho que el niño comprenda la situación. Especialmente en el caso de la espera, que muchas veces los chicos no saben ni cuánto tiempo van a tener que esperar, nosotros tampoco, entonces no podemos usar la banda de tiempo para que sepan cuánto tiempo falta, pero sí es importante que entiendan qué se espera de ellos durante esta espera. Entonces, en un caso, por ejemplo, que más tarde lo vamos a ver en un video, este niño que tenía muchas situaciones en el colegio donde tenía que esperar, especialmente en situaciones donde no entendía lo que estaba ocurriendo, por ahí en transiciones, mientras esperaba que todos era en un jardín y tenía que esperar a que todos se lavan las manos y era por turnos, entonces tenía que esperar sentado a que le toque el turno de ir al baño. En el intercambio, por ejemplo, en situaciones por ahí más complejas donde hablaban de algún tema que él no podía comprender, bueno, en la fila para esperar que lo venga a buscar su mamá, en la merienda antes de poder comer, que ponían todo, había que esperar un rato antes de poder comer, y así en diferentes situaciones que cada una tenía una duración distinta, una duración muy variable que era imposible de predecir. Entonces lo que hicimos fue enseñarle, armamos una tarjeta de un niño sentado, que era el indicador de que él tenía que esperar sentado hasta que le avisaran que ya había terminado el tiempo de espera. En el caso de este chico, lo trabajamos primero en casa, en el 1 a 1, de la misma manera que hicimos con el otro chico del anticipador escolar, porque sabíamos que le iba a resultar mucho más fácil trabajarlo en un entorno con menos distractores, donde podíamos graduar los tiempos de espera al principio para enseñárselo y no ya darle una tarjeta de espera para un tiempo que iba a ser muy difícil que él tolere. Entonces en el 1 a 1, en su casa, trabajamos tiempos de espera progresivamente más largos y al principio solamente lo reforzábamos por permanecer sentado 2 segundos con la tarjeta de espera. Y así fuimos alargando los tiempos hasta que la duración se asemejó más a la duración de la escuela, el entorno se asemejó más porque también
agregamos distractores al ambiente, el terapeuta al principio estaba sentado al lado, después empezó a caminar y a hacer cosas diferentes, que es más parecido a la situación donde él iba a tener que usar esta habilidad. Entonces, todo eso son habilidades que van más allá de la anticipación. Ese fue un programa donde se le enseñó autocontrol. Se le enseñó autocontrol y después se generalizó esa habilidad a un entorno cada vez más complejo para que lo pueda llevar a la escuela. Pero lo que se le agregó a ese programa de autocontrol fue un anticipador visual que iba a ayudarlo mucho a anticipar qué conducta se esperaba de él y a regular incluso él su comportamiento al poder mirar la tarjeta y tenerla en sus manos. Muy bien, Nachito. Mira, vas a esperar mientras yo ordeno. ¡Qué bien que esperaste! ¡Genio total! Muy bien. En el caso de otro niño que también hicimos lo mismo, le enseñamos a esperar con una tarjeta, la situación funcional para la cual le enseñamos esta habilidad fue una situación familiar donde la mamá tenía que salir mucho en la calle con él y hacer trámites o por ahí ir a pagar una cuenta o parar en el supermercado en una cola, hacer una fila y él tenía que esperar. Entonces había situaciones de calle donde él por ahí tenía que esperar, no sabía cuánto tiempo iba a esperar y lo que la mamá quería era que él entendiera de alguna manera que se tenía que quedar parado al llado de ella mientras ella hacía alguna cosa, no tener que estar permanentemente dándole ayuda porque ella tenía que estar prestando atención a otra cosa. Entonces hicimos lo mismo, abajo él vivía en un departamento, entonces la parte de abajo del departamento, donde era un lugar un poquito más abierto, más parecido a la calle, pero más reducido y sin posibilidad de escape, le enseñamos lo mismo pero de pie. Entonces él sabía que cuando le dábamos la tarjeta él se tenía que quedar parado esperando a que el adulto termine lo que estaba haciendo. Entonces esto fue muy útil porque obviamente estamos hablando de niños que tienen una dificultad importante en lo que es la comprensión. Si no, nosotros podríamos explicarlo, ahora tenés que esperar porque mamá va a pagar, pero son chicos que por ahí no tienen la capacidad de entender esto o pueden hacerlo durante un segundo muy cortito y después empiezan a generar otros comportamientos. Al tener este anticipador entienden que tienen que darle continuidad a esta conducta de espera. Otro caso que tenemos para compartir es el del mismo niño que vimos en el módulo anterior, donde habíamos anticipado todo el día escolar. Otra dificultad que presentó en la escuela era el no poder discriminar cuándo podía hablar fuerte y cuándo tenía que hablar despacito en el aula. Entonces, cuando por ahí la maestra estaba hablando, él la interrumpía o le hablaba fuerte con su integradora o con un compañero y por el grado en el que estaba, el año escolar en el que estaba, lo retaban y era una clase en la que se esperaba que estuvieran todos callados. Y al mismo tiempo había otros momentos, no era que le teníamos que enseñar que tenía que estar en silencio, porque en otros momentos tenía que participar. Entonces la maestra por ahí estaba hablando y obviamente ahí sí se puede hablar. Si la maestra está hablando con los alumnos y te está explicando un tema, se levanta la mano, se habla, se participa. Pero en un momento donde todos trabajan en silencio o están viendo un video, una exposición de un compañero, hay que quedarse callado y si necesitas hablar, hay que hablar despacito. Entonces lo que hicimos fue un anticipador visual que también practicamos en casa, donde hicimos un anticipador, una tarjeta que se giraba. De un lado había una boca con el símbolo como que estaba hablando y del otro lado había una boca tachada donde había que estar en silencio. Entonces hicimos prácticas usando un video, poníamos un video de internet donde había un aula y la maestra hablaba, entonces hacíamos las prácticas de mira lo que pasa y le enseñamos a mirar el anticipador. Ahora hay que estar en silencio. Y él se quedaba callado, le íbamos reforzando con fichas por estar en silencio, de repente le preguntábamos algo despacito para generar la necesidad de él que tenía que contestar, pero contestar en voz baja, y de repente los videos que poníamos eran maestras que hacían preguntas y que estaban explicando temas, entonces cuando poníamos que podía hablar, él ya podía hablar fuerte y contestar las preguntas de la maestra que estaba filmada. Bueno, esto le sirvió muchísimo, fue solamente ponerle un anticipador visual para que él entienda qué se espera de él en cada situación, debido a que él no tenía la capacidad de registrar estas claves que para él eran muy sutiles, las claves del aula, de darse cuenta cuando sí, cuando no. Desde ya que en este caso, así como en todos los otros casos con los que venimos hablando, mientras estamos anticipando esto y generando un apoyo para que él pueda participar adecuadamente de una situación,
tenemos que diseñar un programa donde podamos ayudarle a depender cada vez menos del anticipador. Un niño como el que estoy hablando ahora, obviamente que si él tuviera una mejor habilidad de imitación espontánea o la capacidad de, bueno, fíjate a tu alrededor qué está pasando, cómo te parece que tenés que estar, mira cómo están tus compañeros, bueno, vamos a hacer silencio, él podría prescindir de este apoyo visual, pero quizás no podemos esperar todo el tiempo que él va a tardar en aprender eso sin ayudarlo, porque mientras él lo está aprendiendo va a quedar expuesto, lo van a retar, va a estar teniendo una conducta inapropiada en clase. Entonces el apoyo visual en algunos casos es un apoyo provisorio que nos da el tiempo y el margen de tiempo que necesitamos para enseñarle la habilidad que podría sustituir este anticipador. Otro caso que queríamos compartir donde hizo falta un apoyo visual para que el niño pudiera comprender una situación fue el del uso de un punto rojo en un tablero de opciones. Como van a ver acá en pantalla, era un niño que tenía un tablero de opciones de cosas preferidas. Entonces en una carpeta tenía una hoja que eran las cosas que podía comer, una hoja donde eran las cosas que podía tomar, los jueguitos que podía jugar en la computadora y diferentes categorías de cosas que podía pedir. Lo que ahora sería por ahí un comunicador o una aplicación a través de la tecnología con tableros de opciones. Bueno, en el caso de él lo tenía en una carpeta donde él elegía, buscaba su categoría y decía quiero tomar jugo, por ejemplo, o si no buscaba quiero ir con mamá y buscaban las fotos de las personas. Y así iba usando esto a modo de comunicador. Pero lo que pasaba era que era muy difícil explicarle o anticiparle cuando había algo que él podía llegar a pedir, pero que no había disponibilidad. Si quería pedir papas fritas y se habían acabado, si quería ir con mamá pero mamá no estaba, si quería ir al patio en el anticipador de la escuela pero no era el momento. Entonces lo que hicimos fue diseñar un símbolo, que en este caso era el punto rojo, hicimos unos stickers, como unas etiquetas blancas que las pintábamos de rojo, que era algo como muy fácil de replicar, de hacer cantidad, de que siempre pudiera haber disponibilidad. Y lo poníamos arriba de aquellas cosas que en ese momento no se podían pedir, porque desde ya que él las iba a poder seguir pidiendo, como cualquier niño que no usa un tablero de opciones con lenguaje, que puede pedir todo lo que quiera, simplemente tiene que poder entender cuando le dicen que no o que algo no hay. Entonces en este caso no era sacarle, había por ahí alguna persona nos sugirió decir sáquenle aquellas tarjetas que él no va a poder pedir, y no está bien, porque en el fondo él puede llegar a tener la idea y no brindarle la posibilidad de que comunique lo que quiere, no es lo que queremos, sino que él pueda comunicar lo que quiere, pero que podamos explicarle de alguna manera con un apoyo visual, porque él le va a entender mejor, que eso en este momento, aunque él lo quiera, no lo puede tener. Entonces aquellas cosas que por ahí no había para comer, o si un día estaba mal de la panza y no podía comer golosinas, se le ponía punto a aquellos casilleros del tablero donde no había. Y si él pedía, le mostrábamos, mira, hoy no hay, o mira, mamá no está, o al patio todavía no. Esto la verdad que para él fue muy útil, incluso en el jardín, donde había canastos de juguetes que en algunos momentos se podían usar. Por ejemplo, en el momento de rincones los chicos podían agarrar cualquier canasto y jugar, pero en otros momentos no, y para él era muy difícil entender en qué momento sí, en qué momento no. Entonces generalizamos el uso de los puntos rojos del tablero, incluso a elementos que él no podía agarrar. Entonces en los canastos, de un lado tenían el punto rojo y del otro lado no lo tenían. Entonces cuando no se podían tocar, los poníamos del lado donde se veía el punto rojo, y cuando se podían tocar los girábamos. Entonces de esta manera fue poner una clave a su nivel de comprensión, que él pudiera entender, que le marcara la disponibilidad o no de aquello que él quería pedir o que quería usar. Por último, en el caso de otro niño, su dificultad era poder entender o anticipar quiénes estaban o no en la casa. Se ponía muy mal cuando se iba la mamá. Habíamos hecho todo un trabajo donde la mamá le viniera a avisar, la acompañábamos a la puerta, ella se iba por ratos cortitos y volvía enseguida, y así fuimos alargando los tiempos. Habíamos trabajado lo que era la separación de él con su mamá, su capacidad de esperar a que ella vuelva, todo eso lo habíamos trabajado por un lado, pero lo que pasaba era que más allá de ese momento de separación y que él lo podía tolerar mejor, por ahí él después empezaba a hacer algo con su acompañante o su sesión de terapia o algo, y se olvidaba que la mamá no estaba, o la volvía a llamar y ya no estaba ella para hacer toda la separación y había que explicarle que no estaba. Entonces, bueno, por sus dificultades de comprensión necesitaba un apoyo visual que estuviera permanente, donde él pudiera bien ver quién estaba en la casa y quién no. Entonces lo que hicimos fue, en una cartulina dibujamos una casa
y teníamos una foto de todas las personas de la familia, incluso de las personas que iban generalmente a la casa, como los abuelos, o por ahí la empleada que iba durante el día, después iba a la tarde, o alguna terapeuta o acompañante que venía a su casa. Entonces lo que hacíamos era, dentro de la casa, lo que era en el interior del dibujo de la casita, estaban las fotos de las personas que estaban. Y afuera estaban las personas que podían llegar a venir, pero que estaban fuera de la casa. Entonces lo que hicimos fue, incluso hicimos unas prácticas simuladas para que tuviera mucha experiencia repetida, que en muchos casos es importante hacer estas prácticas para que entienda el funcionamiento. Y decíamos, bueno, la mamá se iba, le íbamos a acompañar a la puerta como hacíamos siempre, chao mamá, y ahí sacábamos, decíamos, ves, ahora mamá no está, se fue de la casa, y la sacábamos afuera y la poníamos en el costado. No era que la mamá desaparecía, pero que ya no estaba en la casa. El papá lo mismo cuando se iba a trabajar y con quién se quedaba. Cuando llegaba una persona, mira, vino tal, esta persona ahora está dentro de la casa. Entonces, de esta manera, él entendía, asociábamos este apoyo visual al momento de que se iba o llegaba alguien, pero cada vez que él preguntaba por alguien o pedía por alguien, lo remitíamos a la casita para que él pudiera ver y eventualmente ya fuera independiente en ir a chequear las veces que él necesite quién estaba y quién no. Podríamos haber hecho un anticipador de tiempo de cuánto faltaba para que llegue la mamá, pero en el caso de él no era lo que le generaba ansiedad. Una vez que la mamá se iba, él no tenía problema en esperar, ya lo habíamos trabajado, pero sí le generaba mucha ansiedad o mucha angustia el pensar que la mamá estaba, o porque se olvidó, o porque se distrajo, o por lo que sea, y darse cuenta que no estaba. Entonces por eso el anticipador era de quién estaba y quién no, y no tanto un anticipador de tiempo. Hasta ahora estuvimos viendo algunos ejemplos de usos prácticos de anticipadores visuales de todo tipo. Sabemos, en base a nuestra práctica, a nuestra experiencia, que cuando nos sentamos a diseñar un anticipador, cuando tenemos que conversar con algún padre, algún maestro o incluso entre terapeutas, surgen algunas dudas, algunas preguntas que son frecuentes. Por un lado, una pregunta bastante común es ¿cómo hacemos para enseñarle al niño a elegir o para poder introducir cambios en un anticipador? El anticipador, todos coincidimos en que es muy importante si al niño lo tranquiliza, mejora su calidad de vida, le permite participar de situaciones más complejas, pero al mismo tiempo es muy estructurado y queremos también poder ayudarlo a veces a elegir o a decir, bueno, a la tarde no sabemos qué es lo que va a pasar y que también lo pueda tolerar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para crear algún tipo de intermedio entre no anticipar y anticipar información más flexible? Por un lado, podemos empezar, si estamos hablando de agendas, a dejar casilleros en blanco, a decir, bueno, vamos a hacer esto, esto, y acá no sabemos lo que va a pasar, incluso si algún chico necesita te lo voy a explicar en este momento. Como a Feli, a la chiquita que tenía el anticipador de la semana, le decíamos cuándo iba a poder saber lo que iba a comer. Bueno, de la misma manera vamos a hacer tal actividad, y acá vamos a ver qué hacemos acá, porque todavía no sabemos. Podemos poner un signo de pregunta, como un código de no sé qué va a pasar. También podemos, y esto lo podemos generar, no lo dejaríamos, esto es muy importante, para cuando realmente no sepamos qué va a pasar, sino cuando decidimos que es importante para este chico aprender esta flexibilidad en los anticipadores. Entonces generamos situaciones que es más fácil cuando uno las genera porque las puede graduar en dificultad para que el niño tenga éxito y no llegar a generar ansiedad con el mismo anticipador. Entonces decimos, bueno, es momento para que o la vida diaria nos va a obligar en algún momento, o en vacaciones, o en X momento del ciclo del año, vamos a necesitar tener casilleros en blanco. Entonces, bueno, ¿por qué no nos anticipamos nosotros y se lo enseñamos en una situación artificial? Entonces, por ahí en una sesión de trabajo o con la familia en algún día de fin de semana, se genera esto, es decir, bueno, hacemos esto, y acá no sabemos, o está en blanco, hay un signo de pregunta. Otro por ahí nivel intermedio sería darle opciones, entonces poner uno de los casilleros de la agenda está partido en diagonal, de un lado hay una opción y del otro lado otra. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ahora matemática, después vamos a hacer unos ejercicios de lenguaje y después vamos a hacer esto o esto, vos podés elegir. O incluso en otro momento vos podés elegir o yo voy a elegir, pero va a ser una de estas dos cosas. Entonces ya le vamos enseñando al niño a anticipar que, bueno, puede pasar esto, pero no sé exactamente lo que va a pasar. Y eso es un gran avance en comparación a un anticipador donde me dice exactamente lo que va a suceder en cada momento.